Queridos hermanos y hermanas, comenzamos el Tríodo Pascual y el comentario de hoy no puede ser breve, lo siento. Hoy comienza el Tríodo Pascual y desde la creación del universo no ha vuelto a manifestarse el poder divino en igual intensidad y magnitud. De hecho, estos 3 días constituyen una nueva creación, es la Pascua definitiva, es el paso salvador de Dios que, asumiendo lo salvable de la primera creación, le da una plenitud insospechada, el cielo. En esos 3 días, tú y yo vamos a asistir al despliegue incomparable del poder de Jesucristo, que como amante de la humanidad, el amor de los amores, va a restaurar de una vez para siempre el desamor que introdujo el pecado original. Y fijaros, un acto así contiene una fuerza interior de tal magnitud que ninguna criatura puede realizarlo por sí misma. Solo Dios, hecho hombre, y solo Él, es capaz de renovarlo todo mediante un único acto. Criatura en cuanto hombre, todopoderoso en cuanto Dios, en el misterio de su pasión, muerte y resurrección. Por tanto, no será cumplimiento a todo lo anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento, sino que revela el magnánimo designio de amor con su criatura, introduciéndonos en su misma intimidad. Por tanto, es como un acto en 3 días en que el Cordero de Dios va a crear el cielo nuevo y la tierra nueva. Eso es el Tríodo Pascual, el poder creador de Dios que va a salvarlo y a recrearlo todo. Hace unos días, cuando os escribía o os mandaba un audio, cómo debíamos vivir estos días, os decía que teníamos que hacerlo como un personaje más, que no lo viéramos como un espectáculo, que supiéramos elegir muy bien el bando, el grupo y la forma de vivirlo. Y os decía que tú y yo lo viviéramos pues como muy cerca de la víctima pascual de Jesucristo. Y eso es lo que quiero hacer y es lo que tú también hagas en estos momentos. Por eso, después de estar en casa de Lázaro, de Marta y de María, Jesús les pidió, como veíamos ayer en el Evangelio, a sus discípulos que fueran a prepararle un lugar donde celebrar la Pascua. Era jueves y yo quise acompañarles. Quise furtivamente acompañarles. No podíamos tampoco arriesgarnos, pues nos habían llegado noticias de que los judíos habían aumentado la vigilancia, Jesús estaba en peligro y tenía que celebrar la Pascua y no podía ser sorprendido y encarcelado. Ya llegaría ese momento, no era la hora. Iba rápido, iba decidido. Ciertamente me di cuenta de que la actitud era muy distinta a la de la tarde en que fuimos a Betania, porque al ir íbamos sosegados, volvíamos con premura, con decisión, y llegué a pensar que si esto no hubiese sido así, quizás el camino hubiera sido otro. Caminaríamos hacia Nazaret en dirección contraria, pero no. Jerusalén era el término de su viaje y nada lo pararía. Tenía que acabar lo que había comenzado hacía 3 años en Galilea. Recuerdo en estos momentos que la mayor parte del trayecto lo hicimos en silencio. Solo se oía algún insecto, el revoloteo de algunos pájaros que como si fuese en su cortejo nos acompañaban. Por fin llegamos a la casa, subimos a una estancia superior y contemplé la escena. Unos rudos personajes preparándose para la mejor cena de sus vidas. Ellos no lo sabían, pero aunque se la conoce como la última, fue la primera de infinitud de cenas que cada día se celebran en el mundo, que seguimos celebrando en el mundo. Pero a mí me llamó mucho la atención la actitud de Jesús. Estaba sereno, observaba en silencio, y le vi hablar con naturalidad con las mujeres, y pensé si estaría su madre entre las cortinas que decoraban la estancia, pero no me atreví a preguntar. Pero seguro que mamá estaba allí,
pues como en Belén, como en Caná, porque la madre siempre está. Pasó el tiempo, nos acomodamos. Yo pensaba que estaba destrozando una escena tan conocida. Allí solo debían haber 13. Hice ademán de salirme, pero Jesús, conociendo mis pensamientos, con su mirada suave y penetrante y con su palabra calmosa, me dijo: Javier, tranquilo, este año seremos 14. Este año seremos 14. Tú también estás ahí. Y así, sin más, me vi sumergido en el más maravilloso ambiente que podía haber sospechado. Había comunión, se percibía amor. Y de repente Jesús se levantó de la mesa y tomó una toalla y se la ciñó, y todos desconcertados. ¿Y qué pasa ahora? Y se creó un silencio, y cómo las miradas iban bajando al suelo, arrodillado en el suelo, lavando los pies a Pedro. Diálogo. Jesús amenaza a Pedro: no tienes nada que ver conmigo. Y Pedro agacha la cabeza y balbucea que no solo los pies, sino también la cabeza. Y uno a uno lava los pies. Y cuando llegó a mí, cuando llega a ti, nos guiña el ojo. Porque sabe que nosotros conocemos el final de la historia. Él sabe, porque en una tarde de las que pasamos en Betania, se lo conté, que ese signo me emociona sobremanera. Que nunca hubiese pensado que aquello iba a pasar, pero sí, está pasando. En Betania Jesús me dijo que era el mayor testamento que había dejado a la humanidad. Que nos costaba entender que solo el servicio podía llevarnos a la alegría plena. Y por eso el día de mi ordenación puse en la estampa que el poder del sacerdote está en el servicio del ministerio. Que solo arrodillándonos ante los demás podríamos descubrir su verdadera esencia, y por eso la nuestra. Y percibí que sus palabras eran de Dios, porque, al igual que en los albores del mundo, la palabra hecha carne se hacía coherencia. Comprendí su acto, pero sobre todo acogí su mirada, que de nuevo atravesaba mi ser, que se sentía infinitamente amado. Y después repitió esas palabras que ya conocemos. Me llamáis el Maestro, el Señor, decís bien, soy. Aprended de mí, amaos. No perdáis el tiempo en razonamientos, no perdáis el tiempo en justificaciones. Amaos y ya, punto. No os compliquéis la vida, amaos. Y cuando esto sucedió, yo hubiera querido salir a gritar al mundo: amaos. Si es que es muy sencillo, amémonos y todo lo podremos conseguir. No hace falta más. Pero no pude. Estaba invitado por Jesús y nadie me hubiese escuchado. Era una cena íntima. Seguimos el ritual de bendiciones, y cuando ya parecía que se iba a acabar, Jesús tomó el pan, lo partió, lo repartió. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y después, tomad, bebed, este es el cáliz de mi sangre. Todos se miraban de reojo. ¿Sangre? ¿Ya estamos otra vez con acertijos? Antes era pan, ahora vino, y el maestro los llamaba cuerpo y sangre. ¿Qué cosas tiene el Señor? Y se fueron pasando la copa de mano en mano. Y cuando la copa volvió a llegar a Jesús, estaba vacía. La habían apurado. Era ya suya y para ellos, y no podía perder ni una gota. La fiesta siguió, cantaban, hablaban, y al concluir el salmo, que yo iba rezando muy lentamente, cosa rara en mí, para que durase más, salimos hacia el huerto de los olivos. Y me acordé de esas palabras del Papa Francisco, eso de salir a las periferias, salir de la zona de confort. Y tuve la tentación de decirle a Jesús: no vayas, no vayamos. Pero no se me ocurrió decírselo, porque no podía ir contra los planes de Dios. Pero os voy a ser sincero, ganas no me faltaron. Y me acerqué a él de nuevo y le dije que había sentido celos cuando había visto a Juan reclinarse sobre su pecho. Y nada más decirlo me arrepentí. Cuando yo esperaba que me dijese cualquier cosa moralizante, ¿sabéis lo que lo que me dijo? Me lo dijo haciéndolo. Se paró, me sonrió, me abrazó. Y entonces sentí en mi interior
lo que es la misericordia. Yo estaba feliz, porque ese abrazo de Jesús me había atravesado el alma. Ya no podía pedir más, no quería que llegásemos, quería que todo se parase, pero no, estábamos. Volví a tener dudas. Jesús se había ido con Pedro, con Santiago, con Juan, y yo me quedé quieto. Y Jesús, cogiéndome de la mano, me llevó con él. Los goterones llegaban al suelo. No vi ángeles ni nada parecido, pero sí percibí que algo estaba pasando en Jesús. Suplicaba, cerraba los ojos, asentía con la cabeza, y mi piel se erizaba por momentos, y me tapé la cara y me puse a llorar. Y él se levantó y por 3 veces me dejó allí llorando, y la última pasó su mano por mi cabeza, acarició mis cabellos y me dijo, ya, Javier, ya. Y me dijo, ven siempre conmigo, no tengas miedo, no te harán nada. Supongo que alguna vez habéis experimentado el correr del tiempo. Algunas veces pasa rápido y otras se pasa en un suspiro. Yo, con sinceridad, os digo que no podría decir qué me pasó aquella noche. Las imágenes, el pensamiento, mis razonamientos, mis emociones se mezclaron. Y ahora no os puedo decir si pasó rápido o lento. Lo cierto es que hoy, después de todo lo pasado, lo recuerdo segundo a segundo. Llegamos a casa de Anás, después la de Caifás, la noche, bañada por la luz de la luna, era Pascua, era muy oscura, hacía más bien frío. Allí había mucha gente, cada uno iba a la suya, se calentaban, miraban curiosos. Los que sí estaban muy en su sitio eran los sumos sacerdotes y los escribas judíos. Hablaban, más bien cuchicheaban entre ellos. Yo no oía lo que decían porque yo estaba al lado de la víctima, pero sus caras mostraban maldad. O quizás era seguridad de haber ganado una batalla incómoda, no lo sé. Lo cierto es que estaban frenéticos, alzaban sus brazos, movían sus cabezas y sus cuerpos y los largos ropajes con los que iban vestidos eran como olas en el mar con su ir y venir. Los judíos le gritaban interrogándolo. Hubo un momento en que me moví para ir a defenderlo, pero sabía que Jesús tenía que pasar por ello. Su misma actitud me hacía serenar. Se le veía sufriendo, pero con dignidad. Las voces se iban alzando, el tono era cada vez más violento, y alguien se atrevió a pegarle una bofetada. Escuché su voz que preguntaba, ¿por qué me pegas? Y enseguida volvieron a oírse gritos. Somos tan desentidos, como dicen los mayores. Y sentí como si un hierro candente atravesara mi ser cuando vi cómo le llevaban a casa de Pilato, como un animal herido, peligroso. Las burlas aumentaban, él cerraba los ojos, no sé si por el dolor o porque era la manera de confirmar su comunión con el Padre. Estaba sufriendo. Tenía el rostro austero y doliente. La mayor parte del tiempo tenía los ojos cerrados, como cuando se da un beso enamorado. Su cuerpo seguía siendo elegante, como siempre. No había ningún atisbo de orgullo, de prepotencia, pero tampoco de sumisión. Era él, era el Señor, que horas antes se había bajado a ras de suelo para lavar los pies y que luego había reafirmado que era el Maestro, que era el Señor. Y ahí estaba Pilato. Era un hombre asustado, que quería mantener la compostura. Yo, claro, sabía que se lavaría las manos. Por eso al mirarlo conocía cada uno de los sentimientos que le atenazaban. Por algún motivo pienso que, bien intencionado, Pilato dialogaba con Jesús. Su mirada le perturbaba. ¿Eres rey? Le había preguntado. Jesús respondió que sí. ¿Qué es la verdad? Le dijo por fin. Y ahí no tuvo respuesta. Jesús callaba. Yo no sé si estaba cansado, si pensaba que era inútil responder o si quería darnos ejemplo de que hay preguntas cuya respuesta hemos de encontrar por nosotros mismos. Pilato cada vez dudaba más. Pero le quedaba un as en la manga, era Barrabás. Pensaba que el odio de los judíos hacia Jesús no llegaría al extremo de elegir al forajido, al bandido, en lugar de perdonar al pobre nazareno. Lo intentó. Pero como suele pasar,
La superficialidad volvió a vencer. Crucifícalo, gritaban. ¿No se daban cuenta? No. No, hermanos, el ser humano no se da cuenta muchas veces de lo que es importante. Y creo que en estos días tú y yo sí nos estamos dando cuenta, ¿verdad? El ser humano no se entera de lo que pasa alrededor. Va a su bola, va a la suya, y se olvida de que mientras unos se preocupan de qué se van a poner para ir de fiesta, ahora el chándal, porque otra cosa, otros mueren de hambre. Y Jesús también lo sabía. Jesús permanecía en silencio. La conversación con Pilato terminó bruscamente. Ya no podía hacer nada más por aquel desarrapado. Se lo había buscado él. Como siempre, la culpa la tiene el otro, aunque ese sea Dios. ¿Verdad? Iba a castigarle, pero no quería matarle. Era demasiado. Pero las fauces de los lobos que le rodeaban gritaban cruz. Él quería evitarla, se le notaba. Seguía a Jesús y me di cuenta de que también estaba mamá, María, ella. Su rostro lleno de dolor. Tenía la misma dignidad que su hijo. Había sido templo suyo y esa huella no se le borró nunca. Sentía el desgarro que le producía aquella espada que le había anunciado años antes el viejo Simeón. Y ahora no podía pensar en aquello, pero lo comprendía. No eran solo palabras, era profecía. Y por unos instantes sentí su mirada. Su mirada es, para que me entendáis, como la imagen de las angustias de Santa Justa y Rufina. No era de rabia, era de entrega. Me estaba mirando como quien mira a su hijo y le pone rostro de amor, y no me pude aguantar. Recordé mi vida, recordé mi gente, y lloré como nunca lo he hecho, porque aquello me superaba, y siendo hombre como soy, me derrumbó la fuerza, la finura femenina. Ahora, al mirar a María, me doy cuenta de que no estaba sola. Había más mujeres. Recordé el Evangelio de Juan. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre y María de Cleofás, y pensé en aquel momento junto a Juan, aquellas mujeres ejercían su sacerdocio. Y entre lágrimas volví a acompañar a Jesús ante Pilato. El griterío iba en aumento. Se lavó las manos. Un momento estremecedor. Y en aquel momento se hizo presente la pobreza del ser humano frente a la divinidad del Ecce Homo. He aquí al hombre. Ya estaba hecho. Se había consumado la iniquidad. Volví a sentir la mirada de Jesús otra vez y entendí. Me volví a decir, te vuelve a decir, amor. Fue solo un instante, porque inmediatamente los soldados lo cogieron y dándole trompazos lo cargaron con una madera pesada, era la cruz. Cada vez había menos gente, y de nuevo vi que Jesús se paraba. Una mujer le secaba el rostro, se dejaba querer, amor. Seguía, y ahora sí, le vi el rostro. Algo había visto, y pronto me di cuenta que no era algo, que era alguien. Me fijé, y cómo no suponerlo, mamá, su madre. No alcancé a ver si hablaban, pero conociendo a Jesús seguramente a ella ya no tenía más que decirle. Ella lo sabía todo. Cruzaron sus miradas, y otra vez se paró el mundo. Sus ojos se cruzaron, sus lágrimas se fundieron en un abrazo eterno que recordaba la noche de Belén, la comida de Caná y las veces que se habían encontrado en silencio cuando no comprendían muchas cosas y rezaban juntos. El monte Calvario parecía más alto que nunca, pero como todo, llegó el momento de dejar la cruz en el suelo. Yo estaba allí, acaricié a María, que me dejó, y me regaló una mueca que quería ser una sonrisa imposible. Me acerqué a Juan, lloraba,
con lágrimas serenas, pero muy, 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 muy dolorosas. Era su amigo. No sabía que era más su señor o sus amigos. Y en aquellos momentos no le importaba. ¿Por qué? Porque ser amigo es servir al otro como al Señor. Su pecho subía y bajaba con hipos incontrolados, como cuando un niño llora desconsolado. Sin embargo, también observé que estaba sereno, que tenía aquella dignidad de la que hablaba cuando me refería a Jesús. Era lógico. La comunión entre los dos los unificaba hasta el infinito. Estaba de pie, junto a María. El Verbo se hizo carne, y el ser humano la rasga. ¡Qué contradicción! Y entonces pude experimentar lo que pasa en cada Eucaristía que celebro, que al partir el pan se rompe. No os puedo explicar la sensación que tuve cuando vi cómo a golpes que provocaban muecas de dolor en el rostro de Jesús iban alzando la cruz. El último momento fue estremecedor, porque la cruz estaba casi recta, pero aún faltaba el último empujón, y oí un grito, era Jesús, un grito amargo, y sentí la mano de María, que instintivamente me había cogido el brazo y me apretaba con todas sus fuerzas, y apenas tuve tiempo de reaccionar, pero vi a Juan cómo se tapaba la cara. No podía aguantar esa visión, y entonces Jesús cayó. Parecía que todo había acabado, pero no. Respiraba con dificultad, pero seguía haciéndolo. Era increíble. Estaba hablando. María se acercó, se abrazó a la cruz que manchó sus manos y ropas de sangre. Levantó los ojos y escuchó: «Este es tu hijo». Juan rompió a llorar. No podía contenerse. Yo tampoco, aun cuando conocía todo, porque todo era nuevo. Y noté cómo Jesús me miró, y no dijo nada, pero sus ojos seguían vivos. Fue un segundo, pero sentí que ese segundo era infinito, que su mirada me había transformado. Ya no lloraba con rabia, ya no estaba desesperado. Mis lágrimas fluían suavemente por mi rostro. No hacía ningún esfuerzo por enjugarlas. Las dejaba caer como el Jueves Santo, al igual que el mar llevaba la cáscara de nuez. Aquel día era amor suave, hoy era amor sangriento, pero amor, siempre amor. Y el día iba pasando. No fui consciente de si sus últimas palabras fueron 7, pero sí oí perdonar al ladrón y a toda la humanidad, prometerle el paraíso a Dimas, rezar el salmo «¿Por qué me has abandonado?», pedir agua, tengo sed, y por fin el todo está cumplido. Parecía que era el final, y ahora sí exclamó: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Todo quedó en silencio. Recordaba los viernes santos de mi vida, las veces que había anunciado el día del gran silencio, pero nada era parecido a lo que estaba viendo, experimentando. Todo había callado. No sé si perdí el conocimiento, no recuerdo nada. Solo sé que hoy me he vuelto a despertar en casa, que ya no estoy en Jerusalén, y lo que he vivido no ha sido un sueño. Cuando esta mañana me he levantado, he sentido de nuevo paz. He estado con Jesús. Y de pronto he oído su voz que me decía: sí, está vivo. Me he vuelto loco. Y después de todo ello, viendo qué me estaba pasando, he callado esperando su respuesta, y me ha dicho: amor. Se ha acercado a mí y me ha abrazado. Y cuando he abierto los ojos, ya no estaba. Pero yo ya tenía todas las respuestas. No hacían falta palabras. Ahora lo comprendo todo. Ya he encontrado la respuesta a mi pregunta. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Para qué? La respuesta, queridos hermanos y hermanas, es amor. Para que os lo cuente, para que sintáis como yo lo siento, su amor, y para que os diga que después del dolor viene el abrazo. Ese abrazo que ilumina y que fortalece. Ese abrazo que te hace volar por el alto cielo, y ese abrazo que cada día Él nos da con los primeros rayos del sol.
Sus ojos siempre están abiertos y nos miran. Nos envuelve su mirada y nos eleva. No sé cuánto tiempo tardaré en verle de nuevo allí, o si me tiene reservadas nuevas sorpresas para esta vida. Pero lo que sí sé es que ya no temo a la muerte. No, porque la muerte ha sido vencida. Y ha sido vencida por amor. Por amor. Amor. Gracias, Señor, por quedarte con nosotros. Gracias, Señor, por tantos y tantos hermanos que nos quieren, que nos cuidan. Mirad, yo os invito esta noche que con la imaginación vayáis a la iglesia más cercana, a vuestro lugar de oración preferido, que en el fondo será siempre el cenáculo, el único cenáculo en que Jesús te entrega la Eucaristía y se pone a lavarte los pies, amándote hasta el extremo. Dios os bendiga.